Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, este es el segundo cuaderno del módulo de estadística para ciencia de datos en nuestra unidad didáctica para la enseñanza de la ciencia de datos en la educación superior. Entonces, en esta vez, pues claro, en este segundo vamos a hablar de la segunda medida de tendencia central, el cual es la mediana, y unos conceptos teóricos mínimos para realizar la práctica va a ser NumPy, los data frames, el método value counts de pandas y para ordenar los datos el método sort, lo ponemos aquí con tilde invertida, punto sort, sort que ordena los datos en forma ascendente o descendente bueno, pues otros conceptos propios son el módulo statistics de Python, que nos permitirá pues tener la función median, que nos permitirá calcular la media de un conjunto de datos numérico. Y bueno, creo que más o menos serían los conceptos hasta ahora. La forma es en Python es statistic.medians, y él es un método. La mediana en realidad es usada, es una medida de tendencia central que en realidad cuando los datos los tienes ordenados es precisamente el dato del centro. En cuanto a cuando tienes los datos ordenados de menor a mayor o de mayor a menor, el dato que esté en el centro en términos del orden. La mediana es usada para hallar los valores atípicos presentes en el dataset. Entonces, eh, los pasos para hallarla son ordenar los números, hallar el número central, y si el número de elementos es par, debemos de hallar el promedio como número central, y si el número de elementos o datos es impar, pues simplemente tomamos el centro de los elementos. Cuando no hay datos atípicos es más utilizada la mediana, y cuando hay datos atípicos es mejor utilizar como centro de los datos a la mediana. Entonces un ejemplo para hacerlo es, bueno, me gusta a mí una manera muy sencilla para ver eso que acaban de definirnos, y es que si los datos son, hagámosle aquí datos, creamos la variable datos con una lista de Python. Entonces, pues esa lista, digámosle que tenga los números 2, 3, 4. Aquí tenemos que el promedio de eso va a ser, bueno, aquí pongámosle, pongámosle aquí, bueno, para estos tres datos que los he presentado ordenados, el centro de ellos va a ser el 3. Son tres datos, es dado un número impar de datos, entonces veremos a ver que efectivamente él nos va a arrojar como mediana el 3. Entonces para eso importamos statistics, el módulo statistics nos dice, bueno, no se llama así, statistics. Y cuando lo tienes importado, lo puedes, para abreviar, importar como ST, entonces con ASST, para cuando vayas a utilizar cualquier método de ese módulo, pues no tengas sino que escribir el seudónimo ST y no todo el nombre statistic. Entonces, vamos a calcular la media. Entonces tomamos los datos y le decimos que calcule punto st, bueno, en realidad es st.median, y ponemos los datos o le hablamos esa función median en los datos, y aquí ya nos entrega efectivamente que la media es 3, como hemos visto. Es decir, que cuando los datos están ordenados de menor a mayor, por ejemplo, y el número de datos es impar, en este caso 3, pues entonces la mediana es el centro de los datos, el que está en el dato central. Si tenemos un número par de datos,
por ejemplo solamente 2 y 3, el promedio, el dato central va a ser el promedio de ellos dos. El promedio de 2 y 3, como sabemos, pongámosle uno que nos dé numérico, pongámosle entre 2 y 4. Entonces el promedio entre 2 y 4 es 3. Entonces otra vez Statistic nos va a dar otra vez 3.0, solo que como calculó un promedio, nos lo da no como entero, sino como un punto flotante, porque lo calculó no es uno de los datos, sino el promedio de dos de los datos. Entonces así vemos de que cuando la cantidad es par, él toma el dato central. Miremos aquí también en la práctica que si yo le agrego por ejemplo un 1 y el 20 por ejemplo, entonces le agregué dos datos más, pues siempre seguirá siendo un número par de datos. De hecho lo podemos contar con la función len aplicada a los datos que tenemos. Nos dice, bueno, pues volvamos a correr, shift enter, y corremos otra vez len y nos dice, no, ya hay 4 datos en esta lista de Python. En esos 4 datos que agregamos uno más un 1 y un 20, pues el dato central va a ser tomar de 2 y 4, que son los que están en el centro de esta colección de números cuando están ordenados de menor a mayor, pues tomar de esos del centro su promedio, y ese promedio va a ser otra vez 3. Entonces a pesar de que cambiamos los datos, shift enter, y que la longitud ya es 4, pues al calcular la mediana va a seguir siendo 3, a pesar de que le agregamos el 1 y el 20, y así si le agregues por ejemplo el 60, de todas maneras el dato central o la mediana va a seguir siendo 3. Entonces es como para ver esa parte, es bastante sencilla, y así vemos por ejemplo que esta colección de datos puede que estén muy cercanos y este podría ser un dato atípico. Por lo tanto, la mediana, que es 3, sí parece estar representando a la muestra porque es un número más o menos cercano a estos primeros datos, y este podría ser un outlier o dato atípico, y entonces así vemos de que efectivamente la mediana es una medida de tendencia central que no se deja afectar por los datos atípicos. Mientras que la media sí, si existe un dato atípico, por ejemplo, muy grande, la media tiende a ser afectada por ese dato atípico y nos puede dar valores que nos representan o nos resumen a los datos totales. Entonces, por eso que la mediana, cuando hay datos atípicos, es la más recomendada frente a la media. La media entonces va a ser muy apropiada cuando no hay datos atípicos. Bueno, entonces las tareas de fijación que tenemos sugeridas es, bueno, pues que calcules para un conjunto de datos de edades de tu salón, calcules la media. En este caso, la media y luego el promedio. Entonces, por ejemplo, si las edades son 47, 14 y 30, entonces aquí importamos NumPy, se demora un ratico, creamos la variable edades, luego calculamos la media y luego la mediana. Y miren que la mediana es uno de los datos. Sí, es uno de los datos, 30 en este caso, porque la mediana va a ser uno de los datos si el número de datos es par. Eso siempre va a pasar. Y miren que si previamente a edades yo le aplicaba el método sort, pues él, cuando le pide otra vez a edades, me las muestra ordenadas de menor a mayor. Y así uno puede ver efectivamente que cuando están ordenadas de menor a mayor, el dato que está en el centro es la mediana, el que obtuvimos aquí con el método median del módulo statistic aplicado a con el dataset edades. También para la evaluación lo puedes hacer con estaturas, entonces uno dice, bueno, pues consulta las estaturas de tus compañeros y crea una lista de Python con ellas,
y luego calcula la media y la mediana de estos datos y termina dando una interpretación de estos de estas medidas de tendencia central, de estas medidas de tendencia central. Bueno, también nos aparece de otro referente que estamos tomando, de que es esta revista que se llama Medium, en la que Yakut, uno de los columnistas de esta revista o repositorio o publicación, nos dice que la mediana es usada, como hemos dicho, para hallar outlier presence in the datasets, es decir, los valores atípicos presentes en el dataset, y los pasos para hallarla es ordenar los números, hallar el dato central luego de ordenarlos. En el caso de que sea par, even, el número de elementos, number of elements, pues entonces debes hallar un promedio para obtener el número central, el promedio de los dos del centro. Y si el número de datos es impar, odd, pues debes de hallar, pues de tomar el dato central como la mediana. Y la recomendación de que para datos, cuando hay datos no atípicos, utilice mejor la mediana, y cuando hay datos atípicos, pues utilice mejor la mediana, perdón. Cuando no hay datos atípicos, utilice la media o el promedio, y cuando hay datos atípicos, utilice la mediana. Disculpen, en el próximo cuaderno les presentaré la moda. Este referente lo vamos a también utilizar, entonces vamos a nuestro cuaderno a poner en nuestro tercer referente. Este tercer referente, que es alrededor de estadísticas para ciencia de datos, medidas de tendencia central. En realidad el artículo se llama Statistics for Data Science, parte 2. Vamos a ponerle aquí control V y el título Statistics for Data Science Part 2, control C, y aquí lo ponemos el nombre y 2 puntos, y así lo dejamos los referentes más completos en nuestro cuaderno, cosa que los lectores puedan ver de dónde fue creado o referenciado todo este cuaderno Júpiter para el aprendizaje, en este caso de la segunda medida de tendencia central en ciencia de datos. Muchas gracias. No dejen de recuerden que nosotros ya tenemos en nuestro curso articulado, de tal manera que tenemos este vínculo para que lo lleve directamente al cuaderno sobre la media, sobre la moda, y así pues cada cuaderno lleva a la siguiente elemento en la construcción, en el aprendizaje de la ciencia de datos para data science, valga la redundancia. Muchas gracias.